Pero qué pasa, friqueros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos de la nueva entrega de la saga de John Wick. Esta semana, el viernes 6 de junio, llega a los cines Ballerina, esta película spin-off perteneciente a la saga de películas de John Wick. Esta película nos presentará a Eve McCarro, interpretada por Ana de Armas, una asesina bailarina entrenada en la Ruska Roma, mítico lugar de las películas John Wick 3 y John Wick 4, que buscará venganza por el asesinato de su padre. La trama de esta película se sitúa entre los eventos de las películas John Wick 3 y John Wick 4, y por supuesto tendremos de vuelta regresos de personajes como por ejemplo John Wick, interpretado por Keanu Reeves, que quizá no tiene gran protagonismo pero va a aparecer. Regresa Winston, regresa también Sharon, regresa la directora, o sea, regresan personajes ya de esta saga, ¿no? También vamos a tener menciones a lugares pues que ya conocemos de la saga, como por ejemplo el Continental o la Ruska Roma. Y yo, siendo muy fan de las películas de John Wick, de las películas de Keanu Reeves y de Ana de Armas, pues estoy totalmente dentro de esta película, tengo muchísimas ganas. Además, la película está producida por los productores de las películas de John Wick, pero especialmente destacamos a Chad Stahelski, que es el director de las 4 pelis de John Wick. En este vídeo te presento todo lo que debes saber antes de ver Ballerina, del mundo de John Wick. Aquí te comentaré pues básicamente el reparto y personajes de la película, tanto caras nuevas como caras que ya conocemos, conexiones con las anteriores películas de John Wick, el futuro de la saga también te lo comento rápidamente, director, equipo detrás de la película y más cositas. Así que si quieres refrescar memoria por si hace tiempo que no ves las películas de John Wick o quieres refrescar memoria para saber qué tienes que saber antes de ver Ballerina, pues este es tu vídeo. Dicho esto, no me entretengo mucho más, le damos a la intro y comenzamos con el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! ¡Empecemos! Director y equipo. El director de Ballerina es Len Wiseman, conocido por haber dirigido anteriormente las películas Underworld 1 y su secuela, Jungla de Cristal 4 y Desafío Total, el remake. Eso en cuanto al cine. En televisión ha dirigido capítulos de series como por ejemplo Sleepy Hollow, Lucifer, Swamp Thing o The Gifted. En cuanto al guionista de la película, Shai Hatton es el guionista de Ballerina, habiendo trabajado como guionista anteriormente en las películas John Wick 3 y John Wick 4, además también en Ejército de los Muertos, Ejército de Ladrones y Rebel Moon 1 y 2. En cuanto a la producción, pues los productores de la película son Basil Iwanik y Erika Lee, productores de todas las películas de John Wick junto con Chad Stahelski, quien es el director de las 4 películas de la saga. Stahelski también es conocido por su rol como director de segunda unidad, como doble y coordinador de riesgo en muchísimas películas de acción, como por ejemplo fue el doble de riesgo de Keanu Reeves en las películas de Matrix. Y se encargó de dirigir 2 de los 3 meses de grabaciones adicionales debido a que Len Wiseman no se encontraba en el set de rodaje. Según informes, Chad Stahelski mejoró muchísimo la primera versión de la película y estuvo muy metido en el proceso de dirección y edición para mantener una buena calidad. Desarrollo. En 2017 se anunció la película como un spin-off de las películas de John Wick. Shai Hatton entregó un guión de un thriller de acción llamado Ballerina a Lionsgate, que no tenía nada que ver con la saga y con las películas de John Wick, y este empezó a reescribir dicho guión poco después para conectarlo e introducirlo dentro de la franquicia de John Wick, para seguir los planes de la compañía Lionsgate de expandir la franquicia poco a poco, y conectando la historia de dicha película con la historia de John Wick 3, introduciendo como cameo en John Wick 3 a una bailarina que inspiraría en un futuro a la protagonista de Ballerina. Esa bailarina que aparece en la tercera película de John Wick se llama Rooney y está interpretada por Unity Phelan. A finales de 2019, Len Wiseman fue contratado como director junto a Chad Stahelski como productor y como ayudante en las escenas de acción y acrobacias. En mayo de 2020 comenzó el proceso de casting para escoger a la protagonista, y Len Wiseman junto a Shai Hatton comenzarían a trabajar en un nuevo borrador de guión. En abril de 2022, Ana de Armas fue elegida como la protagonista, anunciando el resto del reparto oficial entre noviembre y diciembre del mismo año. Las grabaciones ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2022, entrando en postproducción en febrero de 2023, y entrando en proceso de grabaciones de nuevas escenas, no reshoots, no grabaciones adicionales, sino nuevas escenas, en febrero de 2024. Por lo visto, las grabaciones de nuevas escenas ocurrieron debido a que la versión final de la película que se había hecho hasta el momento no gustó nada a las audiencias de prueba, por lo que Stahelski, el director de las 4 películas de John Wick, tuvo que arreglar la película casi desde cero, grabando y dirigiendo nuevas secuencias de acción tardando de 2 a 3 meses con el objetivo de mejorar la calidad de la película, proteger pues lo que llega a ser el estándar de las películas de John Wick, y por esto la fecha de estreno pues se tuvo que retrasar un año entero. En febrero del año pasado la película se retrasaría al 6 de junio de 2025, un añito entero.
Ballerina durará unas 2 horas con 5 minutos con créditos incluidos, siendo una duración normalita para la saga de John Wick. La primera película duraba 1 hora y 40, la segunda 2 horas y 2 minutos, la tercera 2 horas y 11 minutos y la cuarta película 2 horas y 49 minutos. Sinopsis. Ballerina cuenta la historia de Eve McCarro, una asesina entrenada en la Ruska Roma desde pequeña, mismo lugar donde entrenó John Wick en su juventud. Eve busca venganza por la muerte de su padre y para ello deberá seguir las reglas de la Alta Mesa y el Hotel Continental, que son lugares claves en el mundo de los asesinos. La película ha sido descrita como una historia de venganza, de espionaje, con mucha acción al estilo de las películas de John Wick y por supuesto con clasificación R. Cronológicamente, la trama de Ballerina se sitúa entre los eventos de las películas John Wick 3 y John Wick 4, la última película de la saga principal hasta la fecha. Recordemos que en John Wick 3, Wick, tras ser excomulgado, huye de los asesinos que buscan matarle para conseguir una gran recompensa tras empezar la película. La tercera película comienza justo después de acabar la segunda película, enlazando perfectamente final con comienzo. Wick entonces va a la Ruska Roma a pedir ayuda, lugar donde se entrenó y se crió, donde se reencuentra con la directora para pedir un viaje a Marruecos en busca del anciano, aquel por encima de la Alta Mesa. Sabemos gracias al primer tráiler de Ballerina que Eve McCarro se encontraba en el recinto de la Ruska Roma, en el Teatro Tartovsky, cuando Wick se reúne con la directora. Esta escena, en la tercera película, sabemos que una adjudicadora enviada de la Alta Mesa, junto con un asesino llamado Zero, le cortan las manos a la directora, causándole grandes daños, pero no se especifica si llega a morir o no. En el tráiler de Ballerina se muestra que la directora envía a John Wick a detener a Eve, así que desconocemos si los eventos de Ballerina transcurrirán después del final de John Wick 3 o en algún momento de la trama de la tercera película que quizá no nos contaron, y si pasó. Por ejemplo, puede que los eventos de la trama de Ballerina ocurra entre el encuentro de Wick con la directora y antes de su viaje a Marruecos. Entre esas dos cosas puede que se ubique exactamente en la película, pero bueno, ya lo averiguaremos. En cuanto a lo ya estrenado de la saga, pues Ballerina es el segundo spin-off de la saga de películas de John Wick. La saga John Wick cuenta con 4 películas. La primera película estrenada en 2014, la segunda película estrenada en 2017, la tercera película estrenada en 2019 y la cuarta película estrenada en 2023. Todas las películas fueron éxitos de taquilla y con buenas críticas, principalmente destacando la acción y las coreografías impresionantes. Después de esto, el primer spin-off de la franquicia fue la serie El Continental, del mundo de John Wick, emitida en Prime Video entre septiembre y octubre de 2023, siendo un spin-off a modo de precuela de la saga principal de películas, ya que estaba ambientada en la década de los años 70, y los contaba como un joven Winston Scott se convirtió en el director del Continental. Por tanto, te diría que lo necesario que deberías ver antes de ver Ballerina, pues las 3 primeras películas de John Wick principalmente, ya que la trama de Ballerina se ambienta entre los eventos de la tercera y la cuarta película de John Wick 4 no es necesaria verla antes de Ballerina, solamente si quieres completar la historia del personaje después de ver esta nueva película. La serie del Continental, bueno, si quieres verla para conocer el pasado de Winston Scott y cómo se convirtió en director del hotel, pues está bien para complementar, pero tampoco es necesario del todo. El futuro de la franquicia. Siendo una saga tan aclamada por la crítica y exitosa en todos los sentidos, pues la compañía Lionsgate y los productores de las películas Vasily Iwanik y Erika Lee y el propio Chad Stahelski se pusieron a trabajar desde antes de John Wick 4 en el futuro de la saga, siendo estos los supervisores principales de lo que saquen en el futuro. En cuanto al futuro de la saga, os voy a mencionar rápidamente, detalladito con la información contrastada, lo que se viene respecto a la saga de John Wick. Próximamente tendremos una película spin-off protagonizada por Kane. Kane, por si no te acuerdas, era un asesino de la Alta Mesa, ciego, pero altamente entrenado en combate y en armas, que apareció por primera vez en John Wick 4, y claramente dejaron un final abierto para el personaje gracias a la escena después de los créditos. La película de Kane fue confirmada en mayo de 2024, tiene un guión borrador escrito por Robert Askins y el guión oficial escrito por Mattson Tomlin. La trama se centrará en Kane continuando lo visto en los eventos del final de John Wick 4, será una continuación de la cuarta película, tras ser liberado de la Alta Mesa y tendrá de productores a los 3 que he comentado antes, además de su actor Donnie Yen, que no solo va a ser protagonista, sino también productor ejecutivo y director de la película. Akira, que apareció en John Wick 4 y en la escena post-créditos, también estará de vuelta con su misma actriz, algo que tenía sentido si visteis la cuarta película. Comenzará su rodaje a finales de este año, 2025, en Hong Kong, y tendrá un tono de Kung Fu inspirado en las películas clásicas de Donnie Yen. Se desconocen más detalles y cuándo se estrena. Película de animación. En noviembre de 2023, Chad Stahelski confirmó que estaban en desarrollo muchos proyectos a futuro de la franquicia John Wick. Uno de estos, un proyecto de animación, específicamente una película.
Shannon Tindall dirigirá la película, contará con un guión escrito por Vanessa Taylor, por supuesto Keanu Reeves estará de vuelta para dar voz al personaje. Además en la producción tenemos a Erika Lee, a Chad Stahelski y a Brad Iwanik. Esta película tendrá un estilo de animación rollo anime y será una película de la primera película. Nos contará cómo Wick realizó esa tarea imposible que le permitió retirarse de su vida de asesino trabajando para la familia rusa Tarasov. Esa tarea imposible enviada por el líder de los Tarasov sentó las bases de la familia para el futuro y permitió a John Wick retirarse a una vida tranquila junto a su mujer. Para esa tarea imposible, que parece que fue muy bestia, pidió ayuda al criminal Santino D'Antonio, teniendo un pacto de sangre con él. Se desconocen más detalles y cuándo se va a estrenar. John Wick 5, la quinta película de la saga principal, se anunció en 2020 y se iba a rodar de manera consecutiva con la cuarta película, pero finalmente en 2021 se cambiaron los planes y se pospusieron bastante tiempo los planes para una quinta entrega. En noviembre de 2023 se confirmó que el trabajo en el guión había vuelto a comenzar tras finalizar la huelga de guionistas, según confirmó Lionsgate. Un año después se confirmó que el guión había pasado por varias reescrituras, según dijo Chad Stahelski, y no avanzaría con el proyecto hasta que los productores y Keanu Reeves estuvieran satisfechos. En abril de este año, cuando Lionsgate confirmó oficialmente la quinta película, en la CinemaCon, donde se hablaron de los futuros proyectos de la saga. Se confirmó que Chad Stahelski volvía para dirigir, obviamente con el regreso de Keanu Reeves y con los productores de siempre. La historia aún se desconoce, pero se sabe que no tendremos a Wick enfrentándose a la alta mesa o a gente relacionada con estos, sino que tendremos a una nueva amenaza, algo diferente a lo que hemos visto anteriormente, ya que el arco narrativo de la alta mesa terminó en la cuarta película. Se desconocen más detalles sobre cuándo se va a grabar, personajes o cuándo se va a estrenar. Una serie sobre la alta mesa, John Wick Under the High Table, confirmado en noviembre de 2023 entre los muchos proyectos en desarrollo para el futuro. Se conocieron los primeros detalles en agosto del año pasado. Robert Levine será showrunner, productor y guionista. Estarán en la producción también Chad Stahelski junto a Keanu Reeves, Erika Lee y Basil Iwanik. La trama se ambientará después del final de John Wick 4 y nos mostrará a la alta mesa totalmente desestabilizada. Los miembros actuales buscan establecer el orden y otros nuevos miembros intentarán ganar poder y usarla. La serie explorará y expandirá mucho más el mundo criminal presentado en las películas y se desconocen más detalles sobre cuándo se va a grabar o cuándo se va a estrenar. Sobre el personaje de Sofía, interpretado por Halle Berry en John Wick 3. En 2022, Halle Berry dijo que estaba en conversaciones para protagonizar una película centrada en Sofía. En 2023, el actor Samir Anderson, que aparece en John Wick 4, confirmó que su personaje tiene una relación familiar con Sofía. También Stahelski confirmó que un proyecto con estos dos está siendo planeado, y el año pasado dijo que le encantaría trabajar nuevamente con Halle Berry. La actriz también actualizó diciendo que había tenido conversaciones para retomar nuevamente el papel en algún futuro. Sobre el Bowery King, el rey del Bowery, desde 2023 Erika Lee está interesada en una película que exploraría el pasado del personaje. En noviembre de ese año, Stahelski confirmó que hay proyectos en desarrollo que tienen incluidos al Bowery King y su organización criminal. En marzo de 2023, Erika Lee, productora de la saga, confirmó que Lionsgate tiene planes orientativos para realizar una secuela de Ballerina. Por otra parte, Ana de Armas comentó hace poco que le encantaría poder interpretar nuevamente a Eve McCarro en John Wick 5, algo que no está confirmado pero mostró su entusiasmo. Banda sonora. Tyler Bates y Joel J. Richards son los compositores de la música de la banda sonora de Ballerina. Este dúo ha compuesto la banda sonora de todas las películas de John Wick, así que seguro tendremos un estilo musical muy parecido a lo escuchado anteriormente. Tyler Bates ha compuesto también la música de Guardianes de la Galaxia 1 y 2, 300, Watchmen o Deadpool 2. El trabajo de Joel J. Richards es menos destacado si salimos de la saga de John Wick. Compuso la banda sonora de Libros de Sangre o de la serie Cuántico. Reparto y personajes. Dentro de la película tendremos nuevos personajes que debutan aquí en la franquicia y también tendremos algunos regresos de caras ya conocidas dentro de la saga, así que vamos allá. Empezamos con Ana de Armas, que será Eve McCarro. Una bailarina experta asesina entrenada al máximo desde niña en combate, armas y más en el sindicato criminal de la Ruska Roma. Cuenta con la protección de Winston y de Sharon en el Hotel El Continental y buscará venganza por el asesinato de su padre. Ya aquí vemos conexiones con la saga, primero por la Ruska Roma. Recordemos que la Ruska Roma era un subgrupo criminal con origen en Rusia y Bielorrusia y con su sede en Nueva York, encargados de entrenar a jóvenes con el fin de convertirlos en asesinos en el futuro. Por ejemplo, John Wick fue adoptado y entrenado de niño en la Ruska Roma. Esta organización aparece en John Wick 3 y en John Wick 4, siendo una de las 12 organizaciones que forman la Alta Mesa, el consejo que controla todos los grupos criminales a nivel mundial. Keanu Reeves vuelve como John Wick, asesino y sicario letal con una historia y una reputación legendaria muy conocida, y protagonista absoluto de las 4 películas de la saga. Y bueno, ni que decir tiene que es muy, pero que muy habilidoso en combate.
Las 3 primeras películas de John Wick transcurren en poco tiempo, más o menos 1 o 2 semanas pasa entre las 3 pelis. Ya de la tercera película a la cuarta pasan 6 meses, por lo que la aparición de John Wick en esta película ocurrirá en algún punto de estos 6 meses. Por lo que parece que muestran en el tráiler, John Wick será enviado para detener a Macarro, que está cruzando una línea en su cacería a los asesinos de su padre, pero muy seguramente se convertirán en aliados. Ian McShane vuelve como Winston Scott, director del Continental de los años 70 aproximadamente, el hotel neutral para los asesinos y sicarios, lugar donde no se pueden realizar actos de violencia o negociaciones criminales, siendo castigado duramente quien infrinja esta regla, será excomulgado. Winston es amigo cercano de John Wick, hizo su debut en la primera película, apareciendo también en la segunda, la tercera y la cuarta entrega. Por lo que parece, Winston es una figura paterna para Eve, por lo que la protegerá a toda costa en el Continental. Lance Reddick vuelve como Charon, conserje del Continental y fiel amigo de Winston, ya que se conocen desde poco antes de que Winston se convirtiese en el director del hotel. Por supuesto también conoce a John Wick, mostrándose ambos un gran respeto en las 3 primeras películas. Como dato triste, esta es la última película del actor Lance Reddick, ya que tristemente falleció en marzo de 2023 a los 60 años, por lo que sí que le dio tiempo a grabar sus escenas, siendo un estreno póstumo a su fallecimiento. Anjelica Huston vuelve como la directora, líder del sindicato criminal La Rusca Roma, donde entrena a bailarinas para convertirlas en futuras asesinas letales y altamente entrenadas. Podemos suponer que la directora será una mentora para Eve McCarro en esta película, como ya fue la madre adoptiva de John Wick hace ya mucho tiempo. Este personaje aparece solamente en la tercera película de John Wick. Y a partir de ahora el reparto que voy a comentar son caras nuevas que debutan aquí en la franquicia, sin contar por supuesto a Ana de Armas, la protagonista. Norman Reedus será Daniel Pine. Desconocemos detalles o rol que tendrá en la película, solamente se le ha descrito como un hombre misterioso, pero vamos, tiene toda la pinta de que será uno de los villanos de la película. Gabriel Byrne será el canciller, el líder que comanda a un pueblo entero contra la asesina vengativa Eve McCarro. Sharon Dunham Brewster será Nogi, mentora de Eve McCarro y más jóvenes aprendices en la Academia de Bailarinas Asesinas La Rusca Roma. Choi Soo-young será Katla Park, una protegida de Eve McCarro. Y por último, Catalina Sandino Moreno y David Castañeda tienen roles desconocidos en la película. Y llegamos al final del vídeo, chicos, espero que os haya gustado, espero que os haya servido para refrescar un poquito la memoria o para saber la información más o menos esencial que hay que saber antes de ver esta película. Si os ha servido de algo este vídeo, si os ha gustado, pues me lo puedes agradecer con un pedazo de like, suscribirte para más contenido como este y mucho más, comparte este vídeo con la gente que le guste John Wick, con la gente que le guste Keanu Reeves, con la gente que tenga de ganas de volver a este mundo con la película Ballerina, y sígueme en redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok, que os dejo los enlaces ahí abajo en la descripción como siempre. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, chao, chao. Adiós.